La palabra para hoy es Mateo capítulo 5, desde el versículo 13 hasta el 16. Y el título de la prédica es Dichosos los que trabajamos para Dios Padre. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que estén en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Es que nosotros a veces leemos tantas veces esto que ya uno se lo sabe de memoria. Pero cuando usted enfoca y cuando usted puede ver algo un poquito más allá y uno entiende que dice que nosotros, que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿debido a qué? Debido a las obras que nosotros hacemos. Si nosotros hacemos las obras, entonces estaremos con las obras que hacemos, glorificamos a nuestro Padre Dios que está en los cielos, siendo luz en medio de las tinieblas. Digamos que esto sería fácil de entender, pero para poderlo, para que esto pueda llenar nuestro espíritu verdaderamente de la verdad, debe ser una revelación. Así que los que escuchan hoy la prédica de pronto van a tener una debilidad, que no van a poder ver lo que voy a hacer. Unos pueden ver y oír y otros solamente podrán oír. Los que solamente escuchan la prédica dirán: ¿qué es lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Igual. Entonces, para esto voy a hacer dos parábolas. Primero una parábola para comenzar la prédica. Una es audible y otra es visual. La audible, voy a decir que una vez un padre de familia mandó a sus 3 hijos para que llenaran un establo. Llénenlo, déjenlo bien lleno. El que tenga mejor lleno va a recibir mi herencia. Toda la herencia la va a recibir. Así encontrará el padre quién es más sabio. Entonces llegó el primero y lo llenó de piedras. Lo llenó y lo arrumó de piedras, lo llenó hasta arriba. Entonces cuando llegó el padre, entonces miró el trabajo de su hijo y dijo: pues sí, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero entre piedra y piedra hay mucho espacio. Entonces el otro, para mostrar que era más sabio que el anterior, entonces llenó el establo de paja. Y lo llenó y acomodó la paja hasta donde más podía. Entonces llegó el padre y le dijo: pues sí, está lleno todo, pero todavía hay mucho espacio, falta llenarlo más. Entonces llegó el tercero, y entonces cuando llegó y abrió el establo y no vio nada. Dijo: ¿qué le pasó a usted? ¿Por qué no llenó nada? ¿Por qué no le puso nada? Dijo: no, espera un momentico, cierra la puerta. Entonces cerró la puerta y entraron todos al establo. Y tomó una lámpara y la prendió, y cuando la prendió, se llenó de luz. El padre, ante la sorpresa que lo llenó de la luz, dijo: este es el sabio, porque se puede llenar sin algo tangible, sino lleno de la luz. La luz es la que llena todo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, primero que dijo fue: sea la luz. Si nosotros no tenemos ese concepto claro, por medio de esta parábola, inclusive quisiera que ustedes entendieran lo que Dios dijo cuando en el primer día, cuando dijo: en el principio eran los cielos y la tierra. ¿Sí? Y la tierra, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, sea la luz, sea la luz. Y usted imagínense esa luz en ese establo que lo llenó todo. Nosotros estábamos viviendo, cuando dijo creó los cielos y la tierra estaba desordenada. Esa fue la creación, pero finalmente, digamos que Dios, cuando creó todas las cosas, Él, que es el creador, también quiere que el hombre que vive en la tierra pueda encontrarle. Pero como Dios es tan grande y no lo podemos ver, entonces Dios, si puedo de pronto entender, si pronto podemos entenderlo de la siguiente manera: que Dios, cuando creó los cielos y la tierra, como todo está en Él y Él no puede estar entonces Él, digámoslo así, que Él se contrajo o se rebajó o se contrajo, para que a través de la creación podemos encontrarlo a Él. A través de todas las cosas creadas nosotros podamos encontrarla. Es decir, que Dios se escondió pero se hizo visible.
se escondió detrás de la creación para que por medio de las cosas creadas nosotros pudiéramos encontrarle. Yo estoy hablando del establo, yo estoy hablando de la luz, de algo creado, para que a través de algo creado podamos ver al creador, ¿sí? Al creador. Entonces, cuando Dios creó los cielos y la tierra y creó el sol y la luna, las estrellas, los hombres, las plantas, todo, sencillamente lo que Dios está haciendo es creando la vida en este sitio donde nosotros habitamos, y de lo último, en la última reducción, la última, cuando se contrajo en el último día, nació el hombre. Entonces toda la parte de la creación de la luz es como que Dios se va contrayendo y va creando y va destilando, si podemos decirlo, destilando la vida a través de la luz, y Dios es la luz. O sea, tenemos que entender que Dios es luz. Dios es la luz que lo llena todo. Dios es luz que lo llena todo. Pero para que llene este mundo tiene que llenarlo de la vida. Así que todas las cosas que viven, que hay en este mundo, y si tienen vida, pues tienen una característica a las cosas que no tienen vida. Las piedras no tienen vida, pero Dios las puede usar para revelarse. Los animales tienen vida, pero Dios puede utilizarlo para revelarse. Dios creó al hombre, para el cual Él quería revelarse hacia el hombre, para que lo encontremos a Él en medio de las cosas invisibles, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde antes de la creación del mundo, de modo que el hombre no tenga excusa, pero el hombre, ¿qué terminó haciendo? Terminó adorando a las criaturas antes que al Creador. Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce es conocido, pues Dios se lo manifestó a través de toda la creación. Por eso dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, estábamos leyendo, que el firmamento anuncia la obra de sus manos, que un día emite palabra otro día, y que otra noche declara sabiduría, que no hay lenguaje ni palabras ni eso oye su voz, pero por toda la tierra está extendida su voz, y sus palabras están escondidas detrás de cada cosa creada, animadas o inanimadas. Cuando el Dios creó de último al hombre, entonces dice que el hombre tomó a uno y sopló en su nariz, y fue el hombre un ser viviente, ¿cierto? O sea, Génesis, después de crear, Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 1 dijo, en el versículo 26 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea, que seamos como ¿qué? Lleguemos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y si Dios es luz, ¿qué sería el hombre? Sería luz también. En medio de las tinieblas, en medio del sitio donde Dios creó al hombre como elemento que sustancialmente debería tener luz, pero primero creó la carne y luego sopló en su nariz y insufló espíritu para que no hubiese vida, ¿sí? Es decir, como que él encendió, bueno, ya creó todo, ya redujo todo, y ahorita voy a encargar todo al hombre. Entonces en el capítulo 2 dice, en el versículo 6 dice 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, un hombre que ya tiene la existencia, que tiene eternidad, que tiene la característica espiritual, pero le faltaba una cosa. ¿Qué le faltaba? Recibir la palabra que lo hace que sea la luz en medio de las tinieblas, que le dé la vida de Dios, que tenga la esencia de Dios. Entonces luego en el versículo 16 dice, mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comeréis ciertamente morirás. Es decir, que su espíritu se apagará. Es decir, que Adán, de pronto, lo más seguro es que tan pronto Dios sopló en su nariz era un ser luminoso, un ser lleno de la luz. Pero cuando la serpiente, con su engaño, digamos que eclipsó la palabra de Dios que venía hacia el hombre, y el hombre rechazó esa palabra que le daba la luz, y luego quedó terminando como su espíritu impuro, digámoslo así, o su espíritu ya no es puro como la luz. La luz y las tinieblas son separadas. La luz es como la transparencia y la oscuridad es como la muerte, digámoslo así. Es así. Si comes morirás. O sea, las tinieblas entrarán y ganarán terreno. Entonces, Dios, que es la fuente de la vida, que es la luz, al hombre rechazar el mandamiento, rechazó la luz, y el hombre tuvo que esconderse y tuvo miedo. Entonces le dijo, ¿dónde estás tú? Dijo, me escondí porque tuve miedo.
¿Quién te enseñó? Estaba desnudo y me escondí. Entonces, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Es acaso comido del árbol que te mandé no comieras? Entonces, sí, yo tuve. Entonces la mujer que me dio por compañera me dio el árbol y yo comí. Mujer, ¿pero qué hiciste? No, la serpiente me engañó y yo comí. Por ti, por tu causa será maldita toda la tierra. Y a la serpiente le dijo que aplastará. Dije, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero al hombre le dijo que de aquí en adelante ganarás el pan con el sudor de tu frente. El pan con el sudor de tu frente. Es decir, ahora tiene que hacer un esfuerzo muy grande para vivir. Está hablando espiritualmente. Tiene que trabajar la tierra, tiene que trabajar el campo para encontrar a Dios que está oculto detrás de la creación. ¿Me comprende? Por eso habla de la tierra, por eso habla de la luz. Es que la tierra en el principio estaba inundada de la sal. O sea, del mar. ¿De dónde salió la tierra? Dice que del mar salió la tierra. Entonces el mar, digamos, la tierra antes tenía sal, pero el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Me comprende? Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Entonces la tierra servirá únicamente para ser hollada. Es decir, no encontrará ni siquiera a través de la creación la sal que viene de Dios, que le da como ese sabor que está oculto detrás de la creación. La palabra tiene que tener como un sabor y tiene que tener como una luz. Tiene que ser la luz que el hombre rechazó y tiene que tener como un sabor. Así que cuando nosotros vemos la luz y dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero no pierda su sabor. Vosotros sois la luz del mundo, pero no apague esa luz, para que más bien todos los que vean la luz que hay en ustedes puedan ver las obras que ustedes hacen y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero hemos de recibir la luz. ¿Cómo podemos comprender esto de recibir la luz? Es que cuando nosotros hablamos las palabras de Dios no entendemos que estamos recibiendo la palabra de luz, porque la hemos convertido en religión, en tradición. Cuando el hombre salió del huerto del Edén y ya no encontró a Dios y quería encontrarlo en medio de la creación, hasta el mismo Noé conocía eso. Abraham también conocía eso. Noé, cuando Dios le dijo, cuando vio que todo el designio de la carne de todos ellos se había extraviado, dijo, voy a acabar sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque había hombres que su espíritu no tenía la oportunidad de llegar a ser luz, y otros que fueron Nefilín no tenían, mas el hombre que tenía espíritu tenía todavía la oportunidad de volver Dios a encender esa luz. Mira cómo estábamos cantando hoy, que la obra de Dios comenzó. ¿Sí? El mundo es del Señor, su obra comenzó. O sea que Dios comenzó a hacer una obra, no solamente para que el Hijo de Dios heredara todo, sino que nosotros que formamos parte de esta creación, Dios quiere que nosotros le conozcamos para que participemos de su naturaleza divina, porque ese es el plan del Señor desde que dijo hagamos al hombre de nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es decir, que nosotros deberíamos verdaderamente ser luz. Pero ¿cómo llegamos a ser luz? No lo veamos como la religión y como cansados de leer la misma cita bíblica, que sería la religión que no puede ver. Por eso digo, hay algunos que podrán escuchar, pero no podrán ver lo que vamos a hacer hoy en la prédica. Pero digamos que comenzando desde Noé, cuando Dios vio que los designios de los hombres que estaban sobre la tierra, porque la tierra estaba llena de hombres y había unos que tenían espíritu y otros que no tenían espíritu, y vio que los designios del deseo de la carne de los hombres ya era solamente carne, entonces se iban a desviar los que tenían espíritu. Entonces Dios se arrepintió de haber hecho esto del hombre sin espíritu, y entonces llamó a Noé. Y Noé le dijo, mira, todo estoy cansado de esto. Miremos Génesis, vamos a ver rápido, a ver si alcanzamos a verlo todo. Noé, capítulo 6, versículo 8. Vamos a andar muy rápido. Hay que coger mucho la Biblia, hay que trabajar mucho. Si usted no tiene tiempo de tomar apuntes, luego usted vuelve a ver esta prédica, escúchela. Y si no, veas todas las reflexiones, por favor. No alcanzo a decirlo todo, con ser que nos demoramos más de una hora a veces en la prédica. Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Entonces engendró. Capítulo, el mismo 6, dice 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera harás, escuche bien lo que dice acá, de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos la anchura y de 30 codos su altura. ¿Qué dice ahí? Una ventana harás al arca y la acabarás
a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta a su lado y le harás pisos y construir arca. Bueno, entonces, ¿qué dijimos nosotros? Que el hombre, cuando fue creado como el hombre que tenía que tener luz, ¿cierto? Mira, paremos un momentico, mire Proverbios capítulo 27, Proverbios capítulo 20, Proverbios capítulo 20, Proverbios 20, 27. ¿Qué dice? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo de su corazón. Es decir, que el espíritu del hombre sí fue creado por Dios como una lámpara. Cuando Dios alcanza a hablar con Noé y ve que Noé responde a todas esas inclinaciones, alcanza a ver que Noé como que es una lámpara en medio de la oscuridad, que es una persona que entendió, que comprendió la obra que Dios comenzó a partir de comenzar una nueva generación a partir de sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Entonces Dios, no, vamos a acabar con todos estos, pero entonces usted va a hacer un barco en el que se puedan salvar solamente usted y su familia y los animalitos que están allí, pero hazte una sola ventana. Esa ventana, ¿qué tiene que ver esa ventana? Le dijo, póngala a una esquina, póngala en la mitad, sino que dijo que lo pusiera arriba, en la parte de arriba, a un codo de altura. Pero ¿qué es una ventana? Cuando usted ve una ventana, vamos, Isaías 54, Isaías 54, no voy a detenerme mucho para que solamente pueda comprender. Isaías 54, versículo 12. ¿Qué dice? Tus ventanas pondré de piedras preciosas. Es decir, escucha, tus ventanas pondré, no voy a leer todo el contexto que nos demoramos, pero dice que una ventana es como una piedra preciosa. Cuando Dios le dice a Noé que hazte una ventana, es como una luz que podría ser como una ventana que puede ser muy preciosa. Es decir, la palabra ventana y la palabra piedra preciosa equivale a lo mismo. Allí está diciendo lo mismo. En un barco con estas dimensiones, ¿cómo podría traer luz a toda el arca por dentro? A través de una ventana que sea como... Juli, ¿me ayudan? Quiero hacer una parábola que es la parte visible, es lo que muchos que escuchan no van a poder ver, pero ustedes que están aquí viéndola van a poder ver. Es como, haga de cuenta que esto es como una piedra preciosa, ¿sí? Como un diamante. Ustedes han visto un diamante brilla en medio de la oscuridad. Si yo le pongo la luz, usted ve cómo brilla, ¿sí? Cómo salen como destellos, como un diamante, como una piedra preciosa. Estos son solamente espejitos, pero así se vería como una piedra preciosa, como algo que sea como una luz que brille en medio de las tinieblas. Piedra preciosa o ventana significa que puede llevar la luz a todos los rincones. Bien, tengan esa imagen, por favor. Tengan esa imagen durante toda la prédica y tengan la imagen de cómo llenarla. Es para que usted pueda comprender un poco mejor lo que vamos a hablar acerca de la palabra del Señor. Entonces, cuando está diciendo que esto es una ventana, le está diciendo es una ventana que pueda ser como algo muy precioso, que les pueda entrar luz. O sea, que la luz es algo muy precioso dentro de la oscuridad. Si esto está completamente oscuro y entra la luz, si usted está oscura, si ve el rayo de luz, usted ve que está, ¿dónde está la luz? Aquí a veces Juli juega con el perrito con esta luz, se le pone la luz con una lámpara y el perro persigue para jugar, ¿no? Pero nosotros, la verdad, estando en la oscuridad, solamente vemos la luz a través de ¿qué? Como las estrellas. Las estrellas son como esto que acabo de mostrar. El sol, la luna y las estrellas son como todas estas partes luminares que dice el Salmo. El Salmo dice que cuenta. Pero ¿qué dice Eclesiastés? Ahorita mira lo que dice Eclesiastés. Para muchos, solamente la luna y el sol será solamente como eso, como unos luminares. Mira, dice capítulo 1, Eclesiastés.
Versículo 1, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre debajo de su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar de la ventana. El viento tira hacia el sur y rodea todo el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento adentro. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr, no. Si usted se pone a leer eso, dice, esa es mi vida antes de conocer al Señor. Nosotros, ¿qué pasa, no? Todo el día nace el sol, sale el sol, uno parece como un pajarito, todo el tiempo ahí, y va del trabajo a la casa, al trabajo, pero no ve más. Estamos tan atrapados en medio de la creación que este mundo y los que no encontraban a Dios comenzaron a adorar la luna y las estrellas porque no encontraban a Dios. En lugar de adorar al Creador, adoraban la luna y las estrellas. Cuando Noé vio todo esto, cuando ya llegó, nació toda su descendencia, ¿sí? de Sem, Cam y Jafet. De allí que nació, de allí nació Abraham. Abraham estuvo en el tiempo en el que se creía en las estrellas, en la astrología. Es que la astrología sí hace una influencia sobre los seres humanos. De hecho, sí pasa. Usted ve por lo menos que es menguante, que es creciente. Daniel, voy a cortarme el pelo porque es tiempo de cortarme el pelo. Claro que sí, hace efecto sobre la humanidad. ¿Qué vivían en ese entonces? La astrología. Había gente muy experta. De donde salieron los mejores cálculos y las matemáticas, de la astrología. Pero una cosa es entender y otra cosa es adorar. Ellos terminaron adorando el cielo, adorando las estrellas, adorando el sol y no al Creador. Y cuando Dios vio que Abraham, porque el hombre, ¿qué nos quedó a nosotros como hombres después del pecado? El pensamiento y lo que habla y las obras. El hombre está constituido de tres cosas: de lo que piensa y de lo que habla, porque el Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces primero entra por el pensamiento, luego lo que está en su corazón y luego finalmente hace una obra. Entonces si piensa que Dios es una estrella, eso lo entra, lo convence, llena su corazón y termina siendo un ídolo. Y allí nació la idolatría. Nosotros, yo. Entonces de pronto en un tiempo, usted, así yo un día pasé por una avenida y decía, ¿qué será esto de aquí? Oiga, pero ¿qué pasa? Pasan los cielos, la tierra, pasa todo. ¿Quién construyó? Y yo me moriré. ¿Y quién va a heredar todas estas cosas? La casa que estoy construyendo. Mi pensamiento es de dónde venimos. ¿Cómo así que el hombre solamente nace, crece, se reproduce y muere? Mi pensamiento estaba pensando, debe haber algo mucho más allá. Y yo estoy seguro que Abraham también pensaba igual. Y yo pienso que todos los que estamos aquí comenzamos por ese pensamiento. ¿Dónde está Dios? Quiero conocer a Dios. Si no hubiera ese deseo del conocimiento de Dios, no podría llenar su corazón, porque primero llega una percepción de Dios y luego una aceptación. Cuando nosotros aceptamos a Dios, entonces hay obras. Pero si nosotros percibimos y no aceptamos, sino que adoramos, pues nos perdemos en medio de las tinieblas. Pero Abraham es el que piensa y luego el que recibe, el que acepta. Entonces cuando Noé murió cuando Abraham tenía más o menos 50 a 56 años. O sea que Abraham alcanzó a ver a Noé, su ancestro, que contaba todas las cosas de cómo había pasado también. Ahí, yo les dije que hay una ley escrita, hay una ley que es como las costumbres de lo que se vivió, se llama el Talmud. En el Talmud uno encuentra muchas cosas de estas, de qué pasó en los tiempos de Abraham. No me diga que cuál Talmud va a leer, porque eso es enciclopedias completas. Entonces, por favor. Pero dentro de la comunidad judía que conocen a sus ancestros, sabe lo que pasaba en esos hechos, sino que se escribió en la Biblia exclusivamente lo que era importante para poder llegar a entender la fe de Abraham. Entonces Dios dice, capítulo 12, ¿sí? Capítulo 12 de Génesis. Versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué estaba pasando en ese momento en la vida de Abraham? ¿Qué estaba aconteciendo? Estaba reinando Nimrod. Estaban edificando una torre muy grande y todo el mundo estaba adorando al sol y las estrellas y todos manejaban también una sola lengua y Dios había confundido todo ese lenguaje. Y Abraham, que es cuando se iba a sus papás, porque era un idólatra, era uno de los que hacía imágenes y adoradores, entonces Dios le dijo, yo sé que tú tienes pensamiento que más allá porque si Abraham era un astrólogo, de hecho de pronto hasta lo consultaban porque era una persona que miraba mucho las estrellas y calculaba, era una persona muy inteligente, muy sabia, pero pensaba que más allá de las estrellas tendría que haber un creador.
Entonces, pues no gustaba mucho de la profesión del papá, que era un idólatra. Entonces, claro, cuando vinieron a buscar a Abraham, porque Abraham como así que se está rebelando contra los preceptos del rey y de tal cosa, entonces él sencillamente, pues sí, él decía que no y destruía y pronto se quedaba cuidando el negocio del papá, que era vender ídolos. Entonces, como así que lo dejaron cuidando los ídolos? Entonces él llegaba y como le llevaban comida, entonces lo rompía. Y entonces decía, llegaba el papá, ¿qué es lo que pasó? No, es que uno se puso bravo con el otro porque este se comió y se rompió y se agarraron la pierna. Entonces se burlaba. Entonces, pues ya Dios, al ver que verdaderamente era el mismo Abraham que se burlaba de las costumbres de su padre, que no quería heredar esa costumbre del padre, entonces le dijo, vete de tu tierra y tu parentela, porque tú tienes el pensamiento que yo existo, que yo soy un Dios omnipotente que creó los cielos y la tierra, que aunque era una persona que miraba los cielos y la tierra, veía que detrás de eso había algo, que los cielos debían contar la gloria de Dios, y el firmamento anunciaba era que esto lo hacía Dios. No, pero no adoraba las estrellas ni el sol, sino que quería encontrar a ese Dios que creó los cielos y la tierra. Pues tiene que salir de allá. Por eso muchos de nosotros abandonamos nuestra costumbre religiosa, la costumbre de la idolatría, de la religión, y entendemos que va a haber un Dios viviente, que esto tiene que ser algo más. Así le pasó a Abraham. Entonces, capítulo 15, luego llamó Dios a Abraham y le dijo que le iba a dar un hijo, ¿sí? Y entonces, cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, bueno, voy a andarle muy rápido, ¿sí? Bueno, desde el 1. Después de estas cosas, después que lo llamó y todo el cuento, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Pues como lo perseguían, yo te voy a proteger. Yo voy a ser tu escudo. Yo sé que usted tiene muchos enemigos, pero yo voy a ser tu escudo. ¿Mm? Y tu galardón será sobremanera grande. Acuérdese lo que le dijo Jesús a los discípulos, que los que eran perseguidos por causa de su nombre, que bienaventurados porque vuestro galardón es grande en los cielos. Conecte. Trate de conectar, trate de que vea luces. Yo estoy hablando y lo que está escrito, trata de encontrar esas luces en el Nuevo Testamento, como esas palabras preciosas que Jesús dijo, que son como destellos de luz en medio de las tinieblas. Respondió Abraham, dijo, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Y luego dice, le vino palabra de Jehová diciendo, como un destello, como una palabra, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué dijo Abraham? Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le creyó a Dios, le creyó al Creador. Tu descendencia. Usted que se la pasa mirando las estrellas, venga, mire. Usted que conoce, usted que ha estado pensando en mí, tu descendencia será mucho más grande, porque se la pasaría mirando las estrellas. Porque ese era el observatorio de toda la antigüedad. ¿Dónde está la estrella? ¿Dónde está Júpiter? ¿Cómo se influencia? ¿Y cómo operaba sobre la humanidad? Pero ellos, como terminaron adorando, y ya Dios encontró al Creador, entonces le dijo, mira, yo sé, pero tu descendencia va a salir de ti, no se preocupe. Sin embargo, en el capítulo 13, versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra, en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en una buena vejez. ¿Qué es lo que le está diciendo? Aquí donde usted le estoy prometiendo que su descendencia va a ser como las estrellas del mar, aquí donde le estoy diciendo que estén más grandes, aquí vendrán ellos. ¿Y qué hizo Dios? Dejó que ese pueblo, que esa nación que nació de Abraham, de Isaac y de Jacob, estuviera 400 años en Egipto, y cuando ya fue una nación, entraron siendo 78, no voy a extender mucho allí, entraron 78 y salieron de allí millones. Como las estrellas, eran muchos, y salieron al desierto donde todo es la oscuridad. ¿Y qué les dio Dios allá? Les dio la ley, y les dijo que edificaran un tabernáculo. Y en ese tabernáculo tenía unas características que, viendo desde afuera, Dios estaba tabernaculizando con ellos, Dios estaba morando con ellos.
y de toda la parte de afuera del tabernáculo era blanco y las basas eran de plata. Entonces podían ver el resplandor de la luna de noche por las basas de plata, y de día entonces había una columna de nube que los tapaba, y de noche habría una columna de fuego que los abrigaba y les daba calor. Pero ellos entendían que la presencia de Dios estaba allí. Sin embargo, ¿por qué? Porque Dios le dijo a Moisés, a Moisés cómo debería construir ese tabernáculo que estaba hecho con solamente pieles, que solamente era como una parábola de cómo veía Dios también al mundo y cómo veía Dios al ser humano y cómo lo podría ver a él. Por eso la ley necesitaba tanta interpretación, porque lo que vio Moisés a su altura espiritual, el pueblo no lo comprendía. Por eso él dijo antes de morir: profeta como a mí os levantará el Señor, a él oiréis, y cualquiera que no reciba sus palabras será cortado. Porque él sabía que su vida terminaría, pero que un día volvería a otro. ¿Cómo lo volvería? Dentro del tabernáculo, Éxodo capítulo 30, Éxodo 40. Dentro del tabernáculo, ya pasemos bastante, si no, no alcanzamos. Éxodo capítulo 40. Y por favor, mire los destellos de la luz para celebrar Santa Cena. Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40, versículo, ya habían pasado por el mundo, ya había dado la ley, y ya Moisés estaba levantando el tabernáculo, e iban a comenzar a llevar su vida de sacrificio en el tabernáculo. Entonces levantó esto, hizo lo otro. Pues finalmente, ¿qué hizo? Versículo 22. Y puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo. Escuche y mire las luces. Más adelante lo va a ver en la verdad. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Se acuerda que decía ofrendar y ofrendar es ofrendar mi vida, hasta mi vida de sacrificio? Esas son como ofrendas. El pan era como una ofrenda, ¿sí? Allí, bueno, como había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión. Escuche, dice, frente a la mesa al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Sí? Entonces, viaje a través de la visión y mire en el lugar santo cómo estaba el candelero, y cómo estaba la mesa de los panes, y cómo estaba el incensario, y cómo había una cortina. ¿Sí? Y ese candelero era el que lo encendió y era el que iluminaba allí por dentro. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando él hizo esto en el tabernáculo, cuando lo hizo en el desierto, ellos eran como la luz en el desierto, pero dentro también era oscuridad. Solamente la luz venía a través de ese candelero. Dentro del tabernáculo era demasiado oscuro. Afuera ellos estaban oscuros, pero ellos podían ver a través en la oscuridad, podían ver dónde estaba, porque todo alrededor era blanco. ¿Sí? Y además tiene las basas. Y aparte de eso, cuando Moisés entraba, al entrar, encontraba encendida esa lámpara que estaba antes de el velo. ¿Sí? Bien. Cuando está pasando eso, pasó todo el tiempo. Entonces, pasemos hasta Malaquías, antes de Jesús, antes de ya la llegada de Jesús, antes de la manifestación de Jesús. Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad será como estopa. Mira que yo nunca escucho la oración de los hermanos cuando hacen la oración de representación, porque yo considero que eso es algo personal, que está haciendo una ofrenda de amor por sus hermanos, para interceder por ellos. Pero mira que la hermana estaba diciendo 2 veces hoy, dijo que han dejado su arrogancia para poder venir ante el Señor, que dejaron su arrogancia. ¿Por qué? Porque los que son arrogantes, los que son soberbios, no pueden encontrarlo, porque no encuentran a Dios, sino que encuentran o un televisor, o encuentran de pronto que este pastor o que la plata, y los enceguecen. Pero dice acá: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, los que hacen maldad, serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es que cuando esa luz llega como el pleno luz, como cuando llegó para mí la palabra, cuando llegó para mí la sangre, cuando para mí entró el nombre de Jesús,
Fue como ese rayito de luz que cayó sobre mí y ¡guash! Pude ver, como si estuviera en el arca, como si estuviera en el mismo tabernáculo, como si estuviera en esta dimensión de la oscuridad y de las tinieblas, que es el Seol, y pudo entrar un rayo de luz tan precioso como las piedras preciosas que se dan, como una palabra tan preciosa que no luce a través del sol, sino a través del brillo de la gloria que viene de Dios, que es luz. Es tan diferente la luz con la que alumbro yo el diamante a la luz que da el diamante. ¿Por qué se reconoce una piedra preciosa? Por los brillos que da. La palabra de Dios tiene una preciosura que cuando entra enriquece mi espíritu por la misma palabra que enriquece mi espíritu de la vida, porque es la luz la que enriquece mi espíritu, porque me da vida. Así, cuando ellos llegaron, Jesús entonces se manifestó ante ellos y les dijo: bienaventurados vosotros. Bienaventurados fue la prédica de la semana pasada. Sin embargo, está diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Sí? Porque cuando Jesús entró en este mundo, Juan está diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que ¿quién estaba escondido detrás de la creación? Jesús, el verbo que hizo carne. ¿A quién teníamos que encontrar a través de él? Al Dios invisible en la faz de Jesucristo. Cuando encontramos y vemos su gloria, es como si las palabras tan preciosas que vienen del reino de los cielos entraran a mi espíritu, para que mi espíritu ya no sea inmundo, sino que sea purificado, sea santificado por la palabra que entra a mi espíritu, que le da vida. Sin ella ninguno podría vivir. Pero Jesús luego, después que le dijo: bienaventurados, 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 luego que ustedes son como la sal de la tierra, que le ponen como sabor, que pueden sacar de la tierra el sabor, donde puede degustar la palabra de Dios, donde puede saborear si es verdad o no es verdad. Luego dice pero vosotros sois la sal de la tierra, pero si pierde su sabor, si su sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Es decir, ¿de qué serviría la tierra si no le encontramos el sabor? Si en la creación no encontramos a Dios, ¿de qué serviría estar en esta tierra, en este mundo? Pero nosotros, los que recibimos, los que nace el sol de justicia y que nos da esa alegría que salta como corderos de la manada, que nos trae esa alegría que nada ni nadie nos puede quitar, le está diciendo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque él dijo en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, después que encontró con la mujer adúltera, porque la ley y los profetas vinieron hasta Jesús, porque la ley que estaba escrita en el Antiguo Testamento, expresada por 10 mandamientos, pero luego una interpretación de más de 600 mandamientos. Luego Jesús viene, eso lo vamos a ver en la otra prédica, ¿no? Hablar acerca de la ley que Dios dio, que Jesús dio, pero la ley trajo a Jesús, a esta mujer adúltera. Sin embargo, una vez dijo que el que esté libre de pecados tiene la primera piedra. Nadie lo pudo hacer. Le preguntó a la mujer: ¿nadie te condena? Dijo: no, ni yo tampoco te condeno. Inmediatamente después de haber dicho esto, versículo 21, dijo: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Entonces le decía: ¿pero qué es esto que no puede venir? Versículo 12. Otra vez les habló Jesús, o sea, retrocedan un poquito. Otra vez les habló Jesús diciendo, después de la mujer en adulterio, dijo: yo soy la luz del mundo. Versículo 12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque bienaventurados, dichosos los que pudimos oír y hablar a Dios, como dice la prédica pasada. Entonces, ¿cómo no vamos a tener la dicha de oír hablado a Jesús las palabras tan preciosas? Todo lo que él hizo fue como la luz que ilumina nuestro ser en medio de la oscuridad, como esos destellos preciosos que dan los diamantes. Las palabras tienen ese destello que cuando entran en nosotros es como si fuera un relámpago que entra en medio de la oscuridad a nuestro espíritu y le da vida, y puede revelarse todo. Pero cuando Jesús dijo que vosotros sois la luz del mundo, dijo que yo otra vez me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y donde yo voy vosotros no podéis venir. Van a morir en el pecado porque la luz que vino en el mundo, ustedes no aman la luz, sino que amaron las tinieblas. Amaron el mundo y la creación, pero no amaron la luz.
No vieron tan preciosa la palabra de Dios que yo traigo, porque yo no estoy hablando por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió ha dado lo que yo tengo que decir. Así que esas palabras no son de este mundo, sino que son palabras que vienen desde la eternidad y enriquecen nuestro espíritu. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más para nosotros? ¿Lo que poseemos o la misma vida? Jesús dijo, ¿cuánto podrá dar usted por la salvación de su alma? ¿Qué precio pagaréis por vuestras almas? No hay precio. ¿Qué dijo Pedro? Pedro, primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, igual que Abraham. Nosotros estábamos llevando una idolatría porque no conocíamos a Dios. Pero ya una vez Jesús se manifestó y habló, hizo la obra tan preciosa, pues entonces dice que nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o con plata, sino con la sangre preciosa, como una joya, como algo tan precioso que estamos celebrando hoy. Que la sangre de Jesucristo iluminó nuestro espíritu. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma. Es para mí, la sangre de Jesucristo es tan preciosa. Cuando entra a mi espíritu las palabras de la sangre, cuando Jesús dijo, si no comen mi carne, no beben mi sangre, no tienen vida. Entonces los que no entendieron, muchos lo dejaron y él le dijo a los discípulos, ustedes también se quieren ir. Y Pedro le dijo, pero ¿a quién iremos? ¿Quién más nos dará las palabras de la vida eterna? ¿Quién más nos dará bellas palabras? Esa era la canción que iba a poner, pero se fue. Qué bellas son, bellas palabras de vida, la cantaremos la semana entrante. Son bellas palabras de vida, las palabras de Jesús son tan preciosas que el que no ve las palabras de Jesús como algo precioso, entonces pues no puede tener el gozo celestial y entonces se pierde en este mundo. Yo soy una persona que a veces me tengo que concentrar mucho para poder, a veces me da pena con mi familia porque me están hablando y a veces yo no pongo cuidado, pero no es que esté volado, sino que constantemente estoy en mi reino, estoy como en otra dimensión, entonces me toca ¿qué? Y también cuando yo hablo mucho no pueden entenderme, a veces me toca hablar con parábolas y decir cosas para que puedan comprender lo que yo estoy viendo o escuchando, porque estamos en un nivel diferente, pero por mi responsabilidad, por mi dedicación, no que no quieren, inclusive ustedes, sino porque cada uno de nosotros está haciendo por su espíritu. Entre más tiempo paso yo en contacto con el Señor, que es la luz, pues más iluminado soy. Entre más tiempo yo paso en la oración, pues más brillo. Porque la palabra es la luz, pero el brillo lo da el Espíritu Santo. Es el que hace que destelle, que yo pueda ofrendar mi vida, que pueda llevar mi sacrificio de vida para ir a llevar la palabra que es luz, que transmite la esencia de Dios en la faz de Jesucristo. Pero nosotros tenemos esa alegría tan grande que no nos importa dejarlo todo, porque pasa dentro de mí. Por eso digo, yo puse, no sé cómo poner la prédica de hoy, pero yo digo, dichosos los que trabajamos para Dios el Padre. Dichosos, tenemos una dicha tan grande de saber que son palabras más preciosas que ni con el oro, ni con la plata, ni con nada de este mundo podría comprar yo para mi alma. No hay precio más grande. Yo digo que la sangre de Jesucristo es tan preciosa que no la puedo comparar con ningún valor de acá, pero sí puedo ver lo preciosa de sus palabras a través de cuando llegan esas palabras a mi vida como una luz, como un destello, y la puedo ver tan preciosa si voy acumulando y me voy enriqueciendo. Entonces cuando alguien me habla de pronto de las cosas de este mundo, salen de mi boca, son como palabras y a muchos no les gusta que yo hable con la palabra, ¿no? Porque digo, pues aquí está escrito está así, la Biblia está así, la Biblia está así, pero muchos de los que me hablan, muchos de los que me dicen cualquier cosa, normalmente siempre estoy sacando esos destellos de la palabra para que reciban la luz, para que reciban la vida. Los estoy llevando a que miren una palabra de la Biblia para que ese destello entre en su espíritu y usted pueda decir amén. Porque ¿cómo es posible que yo pueda recibir esto y no lo entregue? Es que soy más dichoso al dar, al entregar. Sí, yo paso para muchos como una persona muy aburrida, muy aburrida. Yo me aburro mucho con las cosas debajo del sol. También yo pasaría a ver el sol, sale el sol, viene la luna, viene el agua, ¿sí? Yo igual. Pero cuando yo veo detrás de eso, me deleito. Ustedes, yo creo que para muchos de ustedes también sienten lo que dice cuando iban camino en Maús, dice, no ardía nuestro corazón cuando nos destapaba, nos abría las palabras mientras estaba por el camino. Es que nosotros estamos en el camino, pero cuando el Espíritu Santo nos revela las palabras, traen por dentro como un fuego, como un avivamiento, como una luz que enciende mi espíritu. ¿Cómo estará nuestro espíritu lleno de la luz?
Ustedes son la luz del mundo. Si yo cuando hablo no hablo las palabras de Dios, ¿de qué me sirve? ¿Cómo voy a perder el sabor y no entender las palabras de la parábola para ponerle como sabor? Trajeron que sea esta lámpara para que póngale sabor, para que deleite, para que pruebe. Yo no puedo perder esa sal, oro. Y les pido que oren por mí para que el Señor me pueda seguir dando palabras de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento. Que yo solamente un día también comenzó por mi mente preguntándome ¿dónde está Dios? Pero un día acepté. Hubo la aceptación de Jesucristo y entonces la palabra entró como un rayo y yo decidí también enterrar mi pasado como Abraham, como muchos de ustedes, y comenzar una vida nueva para el servicio de nuestro Dios y Padre. Porque eso es lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Estoy leyendo Hebreos 9, 12. Y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, escuche, habiendo obtenido eterna redención. Mire, escuche lo que digo. Mire usted el tabernáculo. Cuando estaban frente al tabernáculo, estaba en la mesa de los panes de la propiciación, estaba afuera. La luz estaba fuera del lugar santísimo, ¿cierto? Los panes, la vida de sacrificio está afuera. La luz no penetraba hasta el lugar santísimo, solamente el humo, la fragancia y lo que alcanzaba a entrar de los deseos de luz, pero por fuera estaba la menorá, digamos, sí, estaba fuera en el lugar santo. Porque si la sangre de los toros, ahorita vamos para allá. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los inmundos santifican para la purificación de la carne, lo que se hacía era solamente para la carne, cuanto más la sangre de Jesucristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Es que el hecho es, no es que yo soy salvo, es que pueda servir a Dios. Es que yo soy dichoso al servir a un Dios viviente porque no solamente entendí, pensaba en Dios, sino que lo acepté, lo viví, lo experimenté, abandoné y ahorita quiero servir al Dios vivo como una luz en medio de las tinieblas. No quiero perder el sabor. Usted no debe perder el sabor, usted debería ser también la luz que alumbra. Jesús es la luz y nosotros somos como los destellos que caen en medio de la oscuridad. Cada uno de ustedes es una luz que se une en el día del Señor y todos estamos aquí ante el Señor siendo como el cuerpo de Cristo, siendo un luminar en medio de las tinieblas. Pero Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, para que celebremos Santa Cena. Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, versículo, vamos a leer desde el versículo 41. Estaba Jesús muriendo al lado de dos, uno que creía, otro que no creía, ¿cierto? No, desde el 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. ¿Sí? Que debería la iglesia entender. Cuando nosotros formamos parte de la iglesia, estamos aceptando que Jesús es el Cristo. Es la aceptación. El pensar en Dios y la aceptación de Jesucristo es el Rey es lo que hace que nosotros nazcamos de nuevo y la luz pueda entrar a nuestro espíritu. Uno de los malhechores estaba colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. No le dijo nada a Jesús, se quedó callado. Respondió el otro y le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Está reconociendo Isaías 53. Mas él llevado fue como cordero al matadero y como delante de sus traidores enmudeció y no abrió su boca, no se defendió. Jesús le dijo: acuérdate, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora sexta,
Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Dijo que me voy y en vuestros pecados moriréis. Así que la luz que vino al mundo llegó el tiempo de irse. ¿Sí? De irse. Y el mundo va a quedar nuevamente en las tinieblas. Entonces, ¿qué pasó? Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. O sea, se abrió una ventana. Preciosa. El velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Alcanzó a ver el destello de la santidad y de la justicia que Dios, que nadie le había hecho justicia a él. Pero sin embargo Jesús, Dios lo resucitó de los muertos. Dios le hizo justicia, hizo que sus palabras y sus hechos cobraran validez, porque una persona mientras está viva puede responder de sus actos, pero mientras está muerta ya no. Pero Dios lo resucitó de los muertos, para que nosotros ahora somos sus testigos, que antes estábamos en las tinieblas, pero que ahora somos la luz. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 5, veamos, capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ok, entonces cuando Moisés levantó el tabernáculo que puso al frente la menorá, o sea el candelero, los panes de la proposición, y llevaba la vida de la oración de sacrificio con la oración. Cuando Jesús murió, Él está al frente de ese velo. Es como si Él mismo estuviera allí diciendo que yo voy a entrar a este lugar santísimo porque yo me voy a ir y ustedes no van a poder ver más. Para muchos el velo quedará puesto por la ley, para muchos se abrirá esa ventana tan preciosa de saber que Jesús subió a los cielos para ser nuestro sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, para que de allá todavía la luz de la palabra por el Espíritu Santo ilumine nuestro espíritu. Ahora somos luz. Dios, yo soy la luz, pero ahora ustedes son la luz. ¿Nosotros qué reflejamos? ¿Qué reflejamos nosotros? Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Leímos la semana pasada hasta capítulo 3, ¿cierto? Que es el nuevo pacto, que era una nueva ley, ¿cierto? Ok, capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto es continuación de la prédica de la semana pasada. Lo dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no pueden ver, porque no pueden pensar, porque se oscureció, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Jesús está escondido detrás de toda la creación. Cuando Jesús se sentó en el monte y abriendo su boca les enseñaba, ¿podemos ver su gloria? ¿Podemos llegar a ser como la sal de la tierra? ¿Podemos ser los luminares que oímos y tenemos la dicha de oír hablar a Jesús, a Dios, y que ahora hemos aceptado esa muerte y esa resurrección de Cristo, ese derramamiento de su sangre para entrar en este nuevo pacto, para que esa sangre preciosa que nos enriquece la vida, que hace que nosotros, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos hace limpios, luminosos. Porque podemos equivocarnos de pronto. Pero si nosotros, ¿qué hay entre nosotros? ¿Qué hay entre nosotros sino la sangre preciosa de Jesucristo? Entonces el que no entiende, no encuentra la sangre, es como que todavía está en tinieblas, porque no puede amar. No puede amar porque no ve la luz. Entonces dice que practicamos verdad, pero está en tinieblas. Quiere decir que todavía no ve la luz, todavía no ve el amor. Por eso luego comienza hablando del nuevo mandamiento, que nos amemos unos a los otros. ¿Por qué nos amamos unos a los otros? Porque ofrendamos nuestra vida como un acto de amor. Ofrendad y orad, fieles sed en testificar, los millones que en el mundo están, oirán al Salvador, o muchos no lo oirán. El que estaba al lado de la cruz no escuchó las palabras de Jesús. El que estaba al otro lado escuchó y creyó. Se salvó, vio a Jesús como la luz y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que no depende de Dios, depende del que pone su pensamiento para creer en ese Dios, acepta y luego comienza a hacer obras. Porque es para servir al Dios viviente. Nosotros, ¿por qué estamos acá? Porque servimos al Señor. Entonces dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no estará en nosotros. Cuando usted ande en el día, mire siempre los detalles de luz que Dios le está enviando a través de las cosas creadas. Yo siempre le he dicho a mi esposa: dejen cosas del Señor, dejen micrófono por acá, que siempre le recuerde: esto es de la iglesia, esto es de la... No saque todo de ahí, no escondan todo, no ponga un cable de la iglesia, ponga la Biblia acá. O sea, algo que le recuerde. Yo lo que estoy haciendo es dándoles: oye, escuche bien lo que le estoy diciendo, esos destellos de luz que ustedes vieron, que lástima que no esté bien oscuro. Lo único que quiero es que usted recuerde, cuando usted haga alguna cosa que brille por resplandor, recuerde que la palabra de Dios puede llegar igual. Cuando brilla la luz sobre un vidrio de un carro, cuando usted ve la luz que brilla sobre un espejo, cuando sobre el charco, sobre el agua, cuando de pronto en las gafas de alguien, cuando alguna cosa, recuerde que Dios quiere que lo encuentre. Que de pronto detrás de ese cristal está hablando Jesús, de pronto detrás de esa gota de agua donde está brillando, Él está hablando de eso, quiere hablar, pero no lo puede encontrar. No endurezca su corazón, no sea soberbio, como dice la hermana en la oración, no sea arrogante, para que no venga el día del juicio como un horno. Que el Señor escuche nuestra oración, que el Señor reciba, y que los hermanos también que pueden recibir nuestra ofrenda de amor a través de la oración, para que todos se salven y puedan escuchar la palabra. Cuando comience el culto, ore por los hermanos que van a escuchar la palabra, para que de pronto el Señor les conceda arrepentimiento y puedan encontrar al Dios que no se ve por medio de la faz de Jesucristo, a quien nosotros anunciamos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que construyó nuestra vida de manera tal que yo lo pueda experimentar. Y a veces yo podría orar: es que Jesús es esto, mire, es que pasó en mi casa, hoy cuando salí a mercar, ayer cuando compré, ayer cuando fui, esta mañana, todas las cosas que lo use el Señor para Él. Porque soy un siervo, porque estamos sirviendo al Dios viviente, para manifestar a un Dios que ve. Esta cosita es de Lizzie y la pone en su cuarto. Yo solamente espero heredarle la fe a través de esto que use hoy, para que cuando la ponga en su cuarto y vea la luz, recuerde esta palabra que dije. Busquen la palabra, busque los destellos, busque la luz de la vida. Es como si lo estuviera, y se lo estoy transmitiendo a ustedes, que usted no tiene esta... pero ustedes tienen diamantes, no sé si están llenos de diamantes, si no les mando uno. Ahí les acabé de dar una palabra que es como un diamante, es muy preciosa. La sangre de Jesucristo es tan preciosa. No espere tener ese diamante. La sangre de Jesucristo debe ser como ese destello de luz que entra y llena mi ser y me da llena de alegría y de gozo de saber que ya no estoy en tinieblas. Que ya no estoy en tinieblas, porque si estuviera en tinieblas mentiría. Pero la sangre de Jesucristo me limpia, hace que brille, y la sangre de Jesús sale por mis labios y trae el gozo y la felicidad a otras personas. Oremos dándole gracias al Señor. Padre Dios, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo en su tiempo, como lo prometiste, para que fuera la luz en medio de las tinieblas. Nosotros hemos reconocido que Jesús es nuestro Señor, es el que recibió el cielo y la tierra por heredad, que el mundo es tuyo, Señor, que nosotros solamente somos tus siervos, que salimos para llenarlo todo de tu luz, de tu palabra.
Ayúdanos dándonos sabiduría de tu palabra, conocimiento de tu palabra y poder de tu palabra para transmitir las palabras de vida, para que otras personas también despierten, abran sus ojos espirituales, para que puedan entender con un entendimiento espiritual lo que otros no han entendido, que puedan ver lo que no han visto, que puedan oír lo que no han oído. Ayúdame para que las palabras que salen de mis labios tengan el poder y la autoridad del Espíritu Santo para abrir los ojos de los ciegos, para que puedan ver el resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ayúdanos a participar de esta Santa Cena y a hacerlo para recordar y hacer memoria de lo que tú nos has concedido hasta que tú regreses. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión, la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que son luz en medio de las tinieblas, para que puedan reconocer a nuestro Padre Dios por las obras que cada uno hace en este mundo para siempre. Amén. Amén.